Compañera de luchas y peleas en el pasillo, se va a encargar de moderar esta mesa que tiene mucho que decirnos y vamos a poner un PowerPoint, aunque va, o un vídeo, ¿no? El vídeo, vale. Pues nada, Begoña, ¿Sí? adelante. Bueno, pues buenos días, muchas gracias, Ana. Y lo primero, de verdad, ayer no pude estar, pero qué ilusión. O sea, me encanta ver esta sala que 5 años y esto ya no es un ecosistema, Ana, Carlos. Esto ya, el año que viene, vamos, tenemos que pedir un aumento de sala, ¿eh? O sea, el año que viene nos vamos para arriba. Así que nada, bueno, muy buenos días, encantada de saludaros, como decía Ana. Bueno, pues SAMFI o Santander Financial Institute es un instituto mixto de investigación de la Universidad de Cantabria y entre otros de los temas estamos economistas, estamos abogados, estamos historiadores financieros, pero uno de los temas importantes y liderado por el Centro Yunus es toda esta parte que da lugar a este curso de verano. Vamos a seguir ahora hablando de dinero o de financiación y entonces en esta mesa que, bueno, como veis ya hemos titulado Financiar el impacto que importa, financiación como herramienta de cambio sistémico. Muchas de las cosas algunas cosas ya han salido sobre los problemas y demás y vamos a seguir hablando de problemas, pero también de evolución en ese sentido, ¿no? Comentaba, lo primero que hago es presentaros a los tres ponentes. Tengo a mi derecha a Jaime Durán y Jaime trabaja en la Unión Europea y es el director general de Empleo, Asuntos Sociales y de Inclusión y lleva todos los temas de instrumentos financieros e iniciativas para el incremento de las microfinanzas, ¿no? Ese instrumento tan fundamental y que algunos, pues la verdad que nos apasiona, al menos a mí, desde hace más de 20 años, ¿no? Y bueno, pues para llevar todo el tema del programa de la Unión Europea para el empleo y la innovación social. Jaime no está ahí por casualidad, porque previamente, bueno, pues ha trabajado en muchísimas ONGs y en instituciones de microfinanzas y en todo el mundo. Fue presidente de la Asociación Española de Microfinanzas y el vicepresidente de la Europea y además, bueno, pues es doctor en Economía y profesor en varias universidades sobre este tema. Con lo cual, él en primer lugar, y aunque lo iremos alternando para poder hacerlo todo lo más dinámico que podamos, pues vamos a hacerlo un poco como de un top-down, ¿no? De lo macro a lo micro que está haciendo la Unión Europea en este sentido y es fundamental ese papel para luego ir, no digo bajando al terreno, pero sí ver el terreno donde nos acompaña Marcos Salinero, que es de Vizcaya Micro. Y Marcos ya me decía cuando preparábamos esto la ilusión que tenía por venir aquí y contarnos un poco cómo él ha ido viendo cambiando este sistema. Pero bueno, Marcos os le presento, director gerente de Vizcaya Micro y Vizcaya Micro, aunque él nos lo conté, es una iniciativa dedicada a la financiación de negocios en situación de exclusión financiera. O sea, vamos a seguir hablando un poco de los temas que en este ámbito nos compete, pero tiene una trayectoria profesional en el sector bancario. Antes estabais hablando de toda la interrelación de los agentes en este tema y ha desarrollado proyectos estratégicos no solo en España como en otros países, ¿no? Ahora mismo, ¿no? Compaginas este trabajo en Vizcaya Micro como vocal en la Junta de la Asociación Española de Microfinanzas y es miembro del Advocacy Committee de la European Microfinance Network, con lo cual muy pegado al sector microfinanciero. Y a la derecha de la mesa tenemos a Toni Sierra, que es del ecosistema convencido, ¿no? Ya nos decía que habías venido prácticamente todos los años. Yo creo que Toni es economista y tiene estudios y preparación en temas de desarrollo internacional y finanzas. Lleva más de 10 años trabajando como profesor asociado en los grados de Economía y Administración de Empresas en la Universidad de las Islas Baleares y sobre todo, bueno, pues es el fundador y el director de una ONG que se llama Treball Solidari, que fundamentalmente yo creo que nació en el año 2000, ¿no? Pero a partir del 2011 ahí en Baleares está desarrollando instrumentos que nos va a poder contar, con lo cual vamos a ir pudiendo ver un poco cuáles son las trayectorias de todo esto. Si os parece, vamos a... Jaime, me gustaría empezar contigo.
para que nos dieras esa visión y ese trabajo. Estamos hablando de fondos, estamos hablando de financiación, estamos hablando de Unión Europea, estamos hablando de en qué medida estamos avanzando en este terreno, estáis avanzando en este terreno que es tan importante para todos. Muchísimas gracias, Juanma, y bienvenido. Okay. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar aquí con el Centro Yunus. Yo trabajé con el profesor hace muchos años y también colaboro con otros centros, especialmente el que está trabajando con todo el tema de el reciclaje en los países en desarrollo. Vengo a traer buenas noticias. Sí, eso es lo fundamental. No voy a hablar de dinero. Voy a hablar de cómo apoyar el sector, ¿vale? Claro, por supuesto hace falta dinero. Pero os voy a contar algo que suena a ciencia ficción, ¿vale? Bueno, lo primero es que yo no sabía de impacto hasta que el año pasado, hace menos de un año, me reuní con Ángel de Transcendent, con Tony y con Ana. Cenamos. Escuché mucho, hablé poco y aprendí mucho. Todo lo que os voy a contar ha pasado en menos de un año, ¿vale? Y lo que os voy a decir es cómo medir el impacto respecto a una política comunitaria. ¡Guau! ¿No? Bien. Esto quiere decir cómo vamos a mover el sector de las microfinanzas sociales, ¿vale?, en Europa para medir su impacto respecto a la principal política comunitaria de empleo, que es el pilar europeo de los derechos sociales. ¡Wow! ¿Vale? Estamos hablando aquí de coordinarnos entre fondos tal, estamos hablando aquí de coordinar todo un sector europeo, ¿vale? Y hacerle medir el impacto respecto a una política comunitaria. ¿Vale? Es la única. O sea, este es lo tengo aquí porque me levanto a las 4 de la mañana y como no siga el guión me pierdo. ¿Cómo surgió la iniciativa? Bueno, aquí en Santander, en una cena, escuchando mucho y tal. Después de reflexionar, me pasé todo el mes de agosto pensando sobre lo que había escuchado y vi que ahora mismo se habla en Europa de la competitividad. Todo es competitividad, ¿vale? ¿Cómo puede digamos, el sector social sobrevivir? Pues probando su competitividad. ¿Cuál es nuestra competitividad? El impacto. No hay otra. No hay otra. No son números. No son el presupuesto bien gastado. No es tal. Es el impacto en la gente. ¿Vale? Entonces, yo lo primero que hice es hablar con el sector microfinanciero y decirle que la única manera de sobrevivir y de tener un futuro es midiendo el impacto. Porque, casi nadie sabe lo que son microfinanzas. La gente piensa que son créditos pequeños. El crédito es la última cosa de la microfinanza. Lo más importante es creer en la gente y apoyar a la gente. El crédito es un instrumento. Entonces, la mayoría de la gente no sabe microfinanza, no va a contar con nosotros. La única manera es probar que el impacto que tienen las microfinanzas. Y no vale hacerlo respecto a cualquier cosa. Respecto a una política que ni siquiera Draghi pudo quitar. Él dice competitividad, no sé, tal, pero respetando los derechos sociales. Ahí estaba la clave, ¿vale? Que está en el pilar europeo. Entonces, bien, ya tenemos la hoja de ruta. ¿Cómo lo hacemos? Yo he escuchado muchas veces de muchas iniciativas, de la OCDE, de tal y cual. Pero siempre digo, pero al final, vale, tú vas a hacer esto tal y cual, pero ¿y quién va a medir el impacto? ¿La ONG? Porque tú vas a medir, sí, pero ¿qué? ¿Quién te da el impacto? ¿Vale? ¿Tú vas a darle el dinero a ellos? ¿Tú vas a hacer algo? O sea, no se puede construir la casa por el tejado. Es imposible. ¿Y cómo vas a convencer tú a las ONGs o las entidades de microfinanzas que te den datos si no se lo están dando al Banco Europeo de Inversiones, al Fondo Europeo de Inversiones tal y cual que le están financiando y que le exigen el reporting y no lo dan? ¿Por qué? Porque tampoco creen que el Banco Europeo de Inversiones quiera los datos sociales, quiere los económicos. Si no hay un convencimiento, si no es la propia entidad la que quiere medir su impacto porque cree en él, no funciona. No funciona. Y hay que crear el marco para ello. O sea, lo primero era convencerles, decirles, si no medimos el impacto como sector, estamos muertos. Y esto es replicable a todos los sectores. El impacto ya no es una palabra, es un fin. No hay economía de impacto, hay economía, como decía
Raúl, el impacto es el fin de nuestro trabajo, sobre todo si estamos en el sector social. Si no medimos nuestro impacto, estamos al deseo del legislador de decir dónde pone el dinero o no lo pone. Y ahora mismo va a defensa y a competitividad. No nos engañemos. Tenemos que demostrarles el impacto que estamos haciendo y el dinero que se están ahorrando los Estados miembros, apoyando a todas las entidades. Si no hacemos eso, estamos muertos. Bien. Segundo aspecto, y que estamos viendo aquí, hay que alinear a todos los actores. No podemos estar haciendo la guerra por nuestra cuenta. ¿Vale? Uno que si yo hago esto, que otro el otro, que yo hago lo mejor, que yo hago esto, que no, que cual, yo mido tal, yo cual. No, no. Tenemos que alinear a todos los actores de un sector. Tenemos que hacerles trabajar como un sector. Si no trabajamos con un sector, estamos muertos. Entonces, ¿qué hicimos? Alinearlos, formar un grupo de trabajo, y os pongo un ejemplo. Todo esto lo estoy haciendo yo por mi cuenta, para que me entendamos. Esto no es un equipo de la Comisión Europea, tal, no. Esto es alguien convencido por Ana, Ángel y Tony hace menos de un año, y con Raúl también, porque hablo muchísimo con él, me ayuda mucho y compartimos un montón de historias, y gracias a eso tenemos el convencimiento de seguir adelante. Entonces, cuando monté todo esto con un compañero mío que trabaja con Giulio Passi, que trabaja en temas de impacto, inteligencia y todo esto, nuestra jefa nos dijo que ni hablar, ¿de dónde íbamos? Que no, la comisión no se puede poner a liderar esto y tal y cual, que no, esto no tiene sentido. Bien, lo primero que hice es, como de vez en cuando nos mandan hacerles el discurso a nuestros directores generales o a Minsatu, que es la vicepresidenta ejecutiva, y cada vez que microfinanza me lo envían a mí, ¿qué es lo que hice? En el discurso. En el discurso. ¿Vale? Con lo cual quedó muy clarito que vamos hacia allá. Vale. Segundo, no podía hacerlo oficial. Entonces, gracias a Tony, que celebraba el cumpleaños, del 20 cumpleaños de su 25 aniversario de su ONG, y coincidió que estaba Ángel, que estaba Fortel, que estaba Raúl, que estaba todo el mundo, monté una reunión informal. ¿Vale? Esa reunión informal presentamos dónde queríamos ir y un plan de acción. Y ahora voy a contaros un poco lo que hemos hecho en un año, ¿no? Bien, en esa reunión, ya casi al final, cuando Tony nos estaba diciendo tenemos que irnos a la recepción, acordamos, ok, vamos a hacer el plan de acción. Y el primer punto va a ser crear la teoría del cambio del sector microfinanciero. Cuidado, teoría del cambio no de tu institución, sino de un sector. Un sector que es muy diverso. Al principio, la idea era buscar instituciones representativas y ayudarlas a que hicieran su teoría del cambio y buscar los puntos comunes. Pero claro, estamos hablando de EU27, o sea, 27 países y no tiene nada que ver Rumanía con España, con Grecia, con Francia, era imposible. Y aquí vino la clave. El eureka, ¿no? Pensando, ¿qué une al sector? ¿Qué es lo que realmente es nuestro punto de referencia? El Pilar Europeo de Derechos Sociales. Ante eso nadie nos puede decir que no. Si nosotros mostramos, es que mira, pero por eso hay que leer mucho, el Pilar Europeo de Derechos Sociales tiene 29 objetivos, pero su plan de acción 3. Si conocéis un poquito el mundo de la microfinanza entenderéis lo que hablo. El primero es facilitar la empleabilidad de los colectivos vulnerables, clarísimo, autoempleo. Y un segundo objetivo, reducir el gender gap en el acceso al empleo, clarísimo. Segundo, la formación de la gente joven y la gente mayor en temas de educación digital, educación financiera y acceso al trabajo. Clarísimo. Y el tercero es la reducción de las personas que están en riesgo de pobreza, excluida social o financieramente. Clarísimo. Es lo que está haciendo el sector microfinanciero. ¿Qué hicimos a partir de ahí? Buscar, crear, diseñar los indicadores de output, outcome y impacto respecto al pilar europeo. Trabajamos, no solo trabajamos, pues eso envía Ángels, con gente que está en Open Impact en Italia, con mucha gente, y definimos eso. Eso lo aprobamos en una reunión en marzo, ¿vale?, de este año. Y definimos también una comunidad de práctica.
había 20 instituciones que querían dar ese cambio. Dentro de esas 20 instituciones tenemos instituciones tan grandes como Microbank, que ya tienen su teoría del cambio, pero que las convencí para que lideraran el proceso. ¿Saben? No podemos solamente trabajar con las que no saben, tenemos que trabajar con las que saben también. También apoyamos, ahí sí, financieramente, a través del Banco de Desarrollo del Consejo de Europa, esa comunidad de práctica, ¿vale? Formándoles para que esas entidades desarrollen e integren en su actividad la medición de impacto. No al final mido el impacto, no, integren y sea algo intrínseco a su actividad. No algo que se hace con un consultor al final de año, ¿vale? Sino algo que puedan medir. Eso lo tenemos. Hay 20 instituciones ya trabajando sobre ello y otras 20 esperando para entrar en la segunda comunidad práctica, ¿vale? De toda Europa. Tenemos desde Rumanía, Bulgaria... ¿Sí? Los demás cuando... ¿Qué les pasa? Vale. Eran 15 minutos, ¿no? Sí, tú tranquilo. Acaba de contarnos que el No, año sé te ha que- cundido muchísimo, desde luego. O sea que... Bueno, tenemos la comunidad de práctica, voy a ir rápido. Después de la comunidad de práctica vamos a crear una plataforma europea que va a estar en la comisión, ¿vale? Online, donde todas las entidades pueden reportar su impacto. Eso tiene dos ventajas. Una, que normalmente las instituciones hacen su evaluación de impacto y esos datos se quedan ahí. Lo vas a hacer en la plataforma y se te va a quedar ahí de un año para otro. Vas a tener tu espacio dedicado. Segundo, tu informe de impacto está validado por la Comisión Europea. No cualquier consultor, la Comisión Europea. Y tercero, el informe va a constatar la contribución de esa institución al Pilar Europeo de los Derechos Sociales, que todos los Estados miembros están obligados a reportar anualmente. O sea, imaginaros el cambio que da. Luego vamos a hacer una cosa, que parafraseando lo que te has dicho, ¿y los demás? En lo demás vamos a hacer un impact assessment de todo el sector. Porque estamos trabajando con 20 más, pero hay muchas entidades pequeñas que todavía no tienen o no van a tener en los próximos 2 años la capacidad de medir el impacto. Y para eso vamos a trabajar con nuevas tecnologías, como se presentaron ayer, de ese tipo, para hacer un impact assessment de 50.000 beneficiarios y beneficiarias en Europa de microcréditos. Es la primera vez que una política europea se va a medir a nivel de los beneficiarios y las beneficiarias. Van a tener voz. Vais a ver cómo en el ejemplo de Tony cómo se trabaja. Y bueno, para acabar, hemos estado desarrollando todo lo que es Impact Intelligence. Y Carlos Ballesteros, que no le veo, que se ha ido escapado, hasta allí. Carlos Ballesteros, la Universidad de Comillas, con la cátedra, está haciendo una plataforma que mide la intencionalidad y la adicionalidad. Y esa plataforma va a servir para que el sector microfinanciero social mida, pruebe allí su adicionalidad. O sea, estamos integrando, hablamos de financiación, pero es más ordenar, estructurar y, canalizar todos los esfuerzos, que eso es muy importante también. Aquí hay muchas iniciativas, tenéis que trabajarlas conjuntamente, que sumen. No solamente esto, en los países de adhesión, todos los Balcanes, Moldova y todo esto, quieren reportar a la plataforma, ¿vale? Y para acabar, y esto es para Ana, en esa reunión que tuvimos en los Balcanes, estaban todos los fondos de inversión. Y en una de las sesiones dijeron, la lucha contra la pobreza eso ya no está de moda para los fondos de inversión. Ahora hay que hablar de green, hay que hablar de sustainable and everything. Me levanté, yo estaba en el público, me levanté, pedí el micrófono y le dije, si queréis ser apoyados por Europa y ser parte de Europa, tenéis que volver a microfinanzas de Yunus. Luchar contra la pobreza. Porque luchar contra la pobreza no es una moda, es un objetivo. Y un objetivo que está intrínseco en nuestros valores europeos. Gracias. Muchas gracias, Jaime. Luego, por lo menos, me gustaría que nos comentáis algo más de ese impact assessment que estáis haciendo, porque creo que sí que es donde se va a ver los datos. Pero si os parece, le paso la palabra a Marcos para que nos cuente un poco qué están haciendo en este ámbito de la inversión.
Ok, a mí cuando María, que la veo por ahí, María Molina, me comentó la posibilidad de participar en esta mesa, yo primero le pregunté con quiénes y me dijo, bueno, pues como participantes, como ponentes, vais a participar con Jaime y con Tony. Y fue una noticia maravillosa porque creo que además de compañeros de sector puedo considerarles casi amigos ya, después de cerca de 3 años. Pero luego pensando en vuestra posición en el público pensaba, joder, para ellos va a ser un poco peñazo porque vamos a ser profundamente redundantes. Porque yo todo lo que he aprendido sobre microfinanzas lo he aprendido con ellos. Con lo que para intentar no ser un papagayo de Jaime y un preludio de Tony, voy a empezar muy lejos y muy arriba, pero os prometo que esto va a acabar muy cerca y muy abajo, muy en micro. No sé si, bueno, supongo que siendo este un foro razonablemente técnico, le pregunté a Begoña si podía entrar un poco en materia técnica, ella me dijo que sí, si alguien se duerme, chasco los dedos para despertar. ¿Sabéis lo que es el SP500, no? Es el hermano mayor del IBEX, el índice de la bolsa, de la cotización bursátil de las 500 empresas más grandes de los Estados Unidos. En el año 1980, las 10 empresas más grandes de ese índice pesaban el 25% del índice. En el año 2025, las 10 empresas más grandes de ese índice pesan más del 40% del índice. Es decir, un indicio de concentración, de tendencia a la concentración. Y eso estamos hablando de lo que pesan las 10 empresas más grandes dentro de las 500 más grandes. Es decir, ya empresas que son monumentales, monstruosas. Primer indicio de concentración. Segundo indicio de tendencia natural a la concentración. Hay un índice que se llama el índice Buffett, que relaciona el valor total de cotización de las 500 empresas más valiosas, es decir, la cotización total del SP500, con el PIB de los Estados Unidos. Es decir, cuánto valen todas las empresas, cuánto tendrías que pagar por comprar las 500 empresas más valiosas en relación al PIB de los Estados Unidos. En el 1980, este índice estaba en el 30%, es decir, las 500 empresas más valiosas valían el 30% del PIB. ¿Cuánto creéis que es hoy en día, en el 2025? 30% en el 1980. 220%. Y para quien no sepa de economía, dice, joder, pero ¿cómo puede ser que las 500 empresas más valiosas valgan más del doble que la economía total? Segundo indicio, ya no solo de concentración, sino de especulación. Porque las empresas valen más que lo que producen, están descontando su expectativa futura de beneficio. Con lo que tenemos que las 10 empresas más valiosas del índice valen casi el doble de lo que valían en relación al propio índice y el índice vale 7 veces más de lo que valía hace 45 años. Con lo que en 45 años las 10 empresas más valiosas han ganado 7 por 2, 14 veces más poder. Más peso relativo, más poder, más influencia. Entonces, ¿qué tiene esto que ver con Vizcaya Micro, no? Y con las microfinanzas en general? Hay indicios sólidos, fundados, que no son ideológicos. No son, a mí a veces me dicen, Juan Marcos, que eres muy radical. Esto es técnica, no es ideología. Yo hasta ahora no he dado mi opinión en nada. He reportado datos. Entonces, yo en el 2024, como comentaba Begoña, yo trabajaba en un banco, muy famoso, de los más grandes de Europa. Y me llegó una llamada de la actual diputada de Empleo, Cohesión Social e Igualdad de la Diputación de Vizcaya, proponiéndome asumir la gerencia de un instrumento microfinanciero que ya existía. No era nuevo, ya existía, pero existía como un venture capital, orientado a la financiación de startups, sobre todo. Si me paso el tiempo, me pegas una patada, que no tengo cronómetro. No, nos encanta oírte. Y ella me propuso asumir la gerencia. Y me dijo, bueno, pero lógicamente estoy tanteando otras alternativas, entonces antes de nombrarte tienes que venir y hacerme una presentación estratégica de qué sentido darías a ese instrumento. Y yo empecé a indagar, llegué a estos datos que os he comentado y llegué a otros. Entonces yo antes del nombramiento tenía que hacer la presentación y me fui a Bilbao. Yo en aquel momento estaba en Madrid, había estado en el banco también en Turquía, bueno, la OPA por la compra del segundo banco turco más grande. Y al ir a Bilbao y hacer la presentación, yo vivía con mi novia en aquel momento en Madrid. Y al llegar a casa de vuelta de Bilbao, me comentó cómo ha ido tal, y le dije, bueno, pues el titular ha sido que a la diputada de Empleo le he contado, la Diputación ya tiene una microfinanciera, ahora tiene que tener una microfinanciera de impacto social. La respuesta de mi novia fue, tú ese trabajo no lo quieres, ¿no? Porque o sea, hablar a la diputada de Empleo, que ya los temas financieros le suenan razonablemente lejanos, hablar de financiación, de impacto social, hace 3 años, que era aún menos sonado que hoy en día, esto suena como muy bizarro, es poco probable que acceda, pero accedió. Y me nombró. Entonces, a partir de ahí, empezamos con la nueva estrategia de Vizcaya Micro y la intención era convertir un instrumento de capital riesgo orientado a la financiación de startups, de empresas con potencial de crecimiento, en un instrumento social. Entonces, yo creo que la inercia, o sea, el mayor veneno de las organizaciones de cualquiera, sea pequeña o grande, son las inercias. Porque todos tenemos tendencia a seguir comportándonos como nos comportábamos, porque proyectamos el pasado. Entonces, era una gran oportunidad que yo llegara para decir, oye, ahora folio en blanco, vamos a tomar este instrumento, heredamos una cartera, pero ¿qué hacemos a partir de ahora, no? Y
cuando yo digo qué vamos a hacer a partir de ahora, en realidad la pregunta es qué problemas vamos a resolver. Cuando manejas un instrumento, y especialmente cuando manejas uno público, tienes que saber qué problemas reales vas a resolver en la calle. Y yo quería resolver dos problemas que en realidad son el mismo. Hay una frase del exministro Borrell que me gusta mucho, que es que si no estás en la mesa, estás en el menú. Con lo que tenemos que sentar a lo micro en la mesa de lo macro, porque las empresas grandes crecen devorando el mercado de lo micro. Tenemos que estar en la mesa y no en su menú. Con lo que, primera conclusión, sentemos lo micro en la mesa de lo macro. Cuando hablemos de economía, hablemos de lo micro. Porque, claro, las grandes empresas hacen bandera de tus políticas, pero las pequeñas empresas son las que hacen que la gente se vaya a dormir conforme con su trabajo. Eso es fundamental, y esto es social, eso es profundamente social. Segundo problema, que en realidad forma parte de lo mismo. Claro, yo si fuera promotor de un pequeño negocio, que no lo he sido, al menos de momento, y quisiera financiación, iría a un banco. Es lo más razonable. Yo trabajaba antes en un banco, iría a un banco porque son las instituciones más grandes y las que ponen al servicio de la mayoría de la población instrumentos financieros. ¿Qué porcentaje de las solicitudes de crédito para autónomos y microempresas creéis que son denegatorias en España? Un porcentaje, más o menos. Las estadísticas de CESGAR y de ATA dicen que el 10% son denegadas directamente por filtros, o sea, por filtros son inadmisibles conforme al scoring bancario. Esto no es decisión discrecional de los bancos, es decisión de los reguladores, son políticas macroprudenciales para evitar que caigamos en los errores de hace 20 años. O sea, los bancos no tienen margen de discrecionalidad en esto, tienen que denegarse las operaciones por criterio de riesgo ajeno, de riesgo regulatorio. 10% denegatorias, pero hay un 20% de operaciones que son aprobadas sujetas a garantías. ¿Qué significa una garantía? Y los que trabajamos en el sector financiero entendemos cómo funcionan las garantías y sabemos que para la estabilidad del sector son fundamentales, pero socialmente son perversas, porque significa que en función de la posición social y económica de la persona que promueve un negocio, sobrevive o no. El mismo negocio, con los mismos números, las mismas métricas, los mismos ratios, en función de si tienes garantías, si tienes patrimonio, si tienes una familia con dinero, sale o no sale. Y eso es el indicio más claro de lo que comentaba Manu antes en la mesa previa. Eso es un fallo de mercado. Es un fallo de mercado monumental, porque el mismo negocio con el mismo potencial, si tienes o no tienes dinero, muere o vive. Fallo de mercado. Solo, ¿qué dos problemas queríamos solucionar? El problema de acceso a financiación por denegaciones o por garantías y el problema de la tendencia a la concentración. Y ya acabo, no sé cuánto me he extendido, pero es una última conclusión. Claro, la economía, hay quienes somos más y menos partidarios, yo, como podéis intuir, no soy muy partidario, pero las economías de mercado funcionan como funcionan y funcionan con sus lógicas. Pero las economías de mercado tienden, si no las controlamos, a generar sociedades de mercado. Y podemos asumir economías de mercado. En los mercados hay ganadores y perdedores de manera natural, es como funcionan los mercados. Pero las sociedades no pueden ser sociedades de mercado. En las economías hay ganadores y perdedores. En las sociedades no puede haber ganadores y perdedores. Tu posición vital no puede estar asignada a priori. Con lo que la administración pública y las microfinanzas en general tenemos que cumplir la función de evitar la consolidación de las posiciones a priori. Tenemos que promover la permeabilidad de clase. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marcos. Luego preguntaremos por alguna actividad concreta en cómo ido resolviendo esos fallos de mercado que llamas, pero yo creo que una aplicabilidad concreta del tema de microfinanzas y demás es Toni Trebal Solari y que te voy a contar. Yo creo que te conoce toda la sala, nos hemos presentado antes, así que cuéntanos un poco cómo has sobrevivido, incluso cómo has comenzado en estos 25 años. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias. Yo siempre digo a vosotros, en primer lugar al público, por venir, porque el tiempo es lo único que no se recupera. El dinero se recupera, el tiempo no. ¿Vale? Gracias a Ana por organizar esto con María este año, porque es muchas cosas este encuentro, ¿no? Ellos son la primera vez que vienen, los he traído un poco también engañados. Pero bueno, ya veis, ¿no? Veis aquí el público, el mar, es un marco increíble para acabar un curso, ¿no? Y también un poco para hacer un poco de conclusión, ¿no? Bueno, como veis, mucha pasión, ¿no? Estos dos señores que me han precedido, yo realmente, después de 3 días aquí ya me falta un poco la pasión, pero bueno, como buen españolito, cuando me toca ir por Europa, ellos lo que valoran mucho de nosotros es precisamente la pasión que le ponemos a todo lo que hacemos, ¿vale? Bueno, pues dicho esto, en primer lugar, Treball Solidari. Treball Solidari es una ONG o la Organización No Gubernamental para el Desarrollo, fundada hace 25 años. Significa trabajo solidario. ¿Por qué? Porque nosotros proponemos ser solidarios a través del trabajo, o lo que es lo mismo, ayudar a las personas a que puedan vivir dignamente de su trabajo. Trabajo por cuenta ajena, pero también trabajo por cuenta propia, autoempleo, emprendimiento, ¿vale? Bien.
Se supone que aquí nosotros, ¿no? He visto por aquí a José Antonio, un compañero de otra ONG. Cuando lo vi ayer dije, ostras, una ONG, ¿vale? Se nos presupone a las ONGs que llevamos el impacto debajo de la piel. No es un objetivo, es que es nuestro leitmotiv. Nosotros también esperamos, Raúl, un día desaparecer cuando no nos necesiten. Pero claro, ¿no? Entonces, una ONG, impacto, pero ¿qué opináis de una ONG que da microcréditos? ¿Tenemos impacto social? Me preguntaba ayer Alejandro, ¿por qué en Europa hay entidades sociales que dan tanto microcrédito y en España no? Y yo le dije, pues una de las razones es porque aquí tenemos un bloqueo ético-mental. Esto de los créditos suena a financiero, suena a la banca, se tiene que encargar la banca, que tenga el papel de malo. Nosotros como ONG no puedo dar crédito. Ah, ¿y cobras intereses? Entonces ya eres usurero. Es así. Entonces, bueno, pues dicho esto, la definición del microcrédito es acceso a capital. ¿Qué significa? No es dinero que se va a invertir en un proyecto de autoempleo. Yo hablo de negocios de subsistencia también. Me gusta más hablar de autoempleo que de emprendimiento, por el perfil del usuario con el que trabajo. Yo empezamos con microcréditos en los países del sur, Centroamérica. Los primeros programas fueron en barrios periféricos de Tegucigalpa, ahí arriba. Luego también estamos en la zona del altiplano de Guatemala, las comunidades indígenas, grupos de mujeres. Estamos en comunidades agrarias en Nicaragua. Bueno, yo he estado en Tanzania con proyectos financiados por la Comunidad de Madrid, Tanzania, Burkina Faso, etc. El microcrédito está muy extendido en el sur. Son más de 11.000 millones de euros, creo. ¿Vale? Pero estalla la crisis financiera, económica financiera en el año 2011 y decimos, ¿qué podemos hacer? Pues ostras, lo que hemos aprendido. Vamos a poner en marcha un programa, no de microcréditos, un programa de apoyo al autoempleo para mujeres en situación vulnerable. ¿Qué necesita un emprendedor? Formación, de eso sabemos mogollón en Europa, dar formación, acompañamiento, sí, pero también acceso a capital. Muchos programas de emprendimiento acaban ¿dónde? En ese 30%, ¿no? En la puerta de un banco que no les puede. Yo he cambiado el verbo, como veis soy muy polite, las ONGs tenemos que ser así, diplomáticos. No es que no quieran, es que los bancos no pueden atender a todos. Yo lo he dicho, estando con la directora de Microbank, le digo, es que para mí CaixaBank el primer objetivo es que mantenga los ahorros de mi madre. 50 años trabajando. Entonces, que no arriesgue más allá de lo convencional. Entonces, si ellos no pueden llegar, ¿quiénes van a llegar? Lo que habéis dicho, ¿no? Es donde los fallos de mercado. Bueno, pues ahí nace el programa Confía, año 2011, 15 años, decía Manu, levantar capital, ¿no? Me encanta esa expresión, ¿no? Vamos a buscar dinero, lo que hacemos las ONGs. Y nos dieron dinero, mucho dinero, pero para formación, para seguimiento, para crédito no. Ninguna administración pública en España, local, autonómica, nos daba dinero para capital. ¿Por qué? Para eso están los bancos. Tenemos un sistema financiero muy desarrollado, ¿no? Tú has estado dentro, y estamos en Santander, ¿vale? ¿Qué os voy a decir? Y no nos daban dinero. Entonces empezamos con 30.000 euros, un fondo de crédito de 30.000 euros. No está por aquí Manu, ¿no? No está. Y no fue un año ni dos, han sido más de 10 años, hasta que un fondo de impacto de Bélgica me tuve que ir a Europa para que creyeran en nuestro proyecto, nos diera un ticket de 125.000 euros. El primer fondo. Luego cuando vieron que... ¿Y por qué nos lo dieron? Una operación tan chiquita. Por el impacto. Jaime, somos competitivos por el impacto. ¿Pero qué impacto? Yo me acuerdo que en el año 2005 hice una campaña, año 2005, Año Europeo de las Microfinanzas, que se titulaba El microcrédito como herramienta de lucha contra la pobreza. Y yo decía en mis presentaciones, ¿creéis que podemos ayudar a una persona en situación de pobreza dándole un crédito? ¿Les ayudamos? ¿Sí o no? ¿Estoy o no estoy? Buena pregunta, ¿no? Cuando vienen los financiadores, perdón, siempre los llevamos a los grupos de mujeres. Por cierto, está aquí Juliana, que aquí en Santander tenemos, ¿cuántas, Juliana? 4 grupos de mujeres del programa Confía.
empezó en Baleares, estamos en 6 comunidades autónomas de España, y siempre me los llevo a que las escuchen a ellas. De hecho, el informe de impacto tiene escuchando la voz de las mujeres. Pero bueno, esa pregunta ya llevaba desde el principio, hace 25 años que me rondaba la cabeza. Es evidente cuando hablas con ellas, ¿no? A título personal. Ayer había por aquí una compañera, una usuaria del programa, está aquí, ¿vale? Y podéis hablar con ella y preguntarle, podemos hacer una evaluación de impacto in situ. Pero yo quería datos, soy economista, ¿no? Y como me encanta, ¿no? Las presentaciones que siempre hace Marcos, porque siempre están los números ahí, que nos dan el peso al argumento, ¿vale? Entonces me faltaba la evaluación de impacto. Entró Impulse, ya no son 125, son 500.000 euros. Conseguimos el código de buenas prácticas de la Comisión Europea. No somos un chiringuito financiero, lo dicen ellos, y yo, claro. El código de buenas prácticas, el FEI, la garantía del FEI, nos costó 5 años de picar piedra. Se ve que vengo del tercer sector. Me sobra paciencia. 5 años. A mí Cristina Dumitrescu me decía, Toni, te quiero apoyar, me encanta tu programa, vuestro programa, perdón. Pero crece. Si no creces, no puedo. Y digo, coño, estamos hablando de microcréditos y si no eres macro, no entras en la fiesta. Bueno, el mundo es así, ¿no? Y en efecto, 5 años después tuvimos la garantía y con esos avales y nuestro track record, después de 14 años, una entidad española del Gobierno de España, Cofides, a la que siempre estaré agradecida, ¿vale? Apostó por la parte de capital, de crédito para las mujeres, no para su formación, sino para darles microcréditos. Y ya después habéis hablado de catalizador, ¿no? Después te digo ya, Raúl, nos han llamado de Fitrust, han venido de BNP Paribas, que es el banco más grande de Europa, y nos han preguntado, Toni, ¿cuánto dinero podéis manejar? Digo, ostras, buena pregunta. De decirte que no a decirte cuánto quieres. ¿Vale? Digo, tranquilo, primero vamos con Cofides, vamos a hacer buenas feinas, buen trabajo, poco a poco, ¿vale? Y ya luego iremos. Pero bueno, y nos faltaba, ¿qué nos faltaba? Lo más importante, tener un informe. Los números, yo siempre, los que trabajan en mi equipo lo saben, yo digo, a mí los números me hablan los números, a vosotros no. Hay que escucharlos con cariño. Luego hay que buscar el por qué y el por qué no, ¿vale? Y apareció Fortel, Jaime me comentó, la IA, tal y cual, porque claro, vamos a hacer un estudio de impacto. ¿Quién no quiere un estudio de impacto? Yo, desde que vine aquí el primer día hace 4 años, Ana, yo creo que está en 4 de las 5 ediciones, digo, yo quiero eso, yo quiero un estudio de impacto. Cofides me dio la financiación. Pero claro, tiene que ser un estudio de impacto viable, ¿vale? Tenía que abarcar 6 comunidades autónomas, ¿vale? Tiene que ser eficaz, diríamos, eficiente. Yo no les puedo decir a mis técnicas, a las técnicas del programa, ¿no, Juliana? Y ahora os tenéis que poner a hacer investigación. Me lo tiran por la cabeza, ¿vale? Entonces, tiene que ser fácil de hacer y luego tiene que ser válido. No puede ser una cosa entre nosotros. Tiene que ser válido a nivel europeo. Entonces, Fortel y el equipo que está aquí le doy las gracias a Jaime también, nos pusimos manos a la obra. Deciros que ya tenemos el informe. ¿Me lo puedes poner aquí, si no te importa, compañero? Aquí. Tenemos el informe que no os lo voy a poner. Son 40 páginas. Os la vais a leer con lo que queráis. Es muy visual, ¿no, Talía? Está aquí Talía, la conocisteis ayer. Fortel, ella es la autora, la coautora del informe. Tira para arriba un momentito, sí, perdón. Ahí estamos. Sí, esto es un link que luego os voy a pasar, ¿vale? Y ahí arriba tenéis el informe, aquí lo tenéis, descargar en inglés y en castellano, ¿vale? Está en los 2 idiomas. Entonces, ahí lo primero que hicimos, ¿qué fue? Definir los indicadores, siguiendo el marco de la Unión Europea. No esto que nos ha dicho Jaime de el Pilar Europeo de los Derechos Sociales, las 6 secciones, es decir, analizar el perfil, el crédito, el acceso al crédito, el negocio, el empleo, la formación, el bienestar y la experiencia. Son 6 secciones en las que se divide, ¿no? Estos son los 41 indicadores que vais a trabajar en Europa, ¿no? En ese proyecto europeo. Nosotros un poco fuimos como conejillos de Indias, no, mejor, proyecto piloto, por favor. Suena mejor, ¿vale? Con los fondos de Cofides, ¿vale? Porque esto es parte de la asistencia técnica que nos ha financiado Cofides. Lo primero era definir los 41 indicadores, lo segundo, el cuestionario, 51 preguntas. Lo tercero, ¿cómo hacemos llegar esas preguntas a las usuarias? Mi objetivo era llegar por lo menos a la mitad del equipo,
Así le dije, a la mitad de las usuarias. Trabajamos actualmente con 600 mujeres, quiero 300. La mitad del programa, en 6 comunidades autónomas. Y aquí es donde aparece la IA, aquí es donde aparece Mariana. Es el avatar, de hecho creamos, perdón, ¿me lo pones aquí? Creamos 2 avatares. Es el perfil, sí, el perfil de nuestro usuario es mujer, de origen migrante, entonces, y es latinoamericana y es africana, senegalesas y nigerianas. Como veis, tenéis un avatar en castellano con acento, es colombiano. Las principales comunidades son la colombiana, la ecuatoriana, venezolana y un avatar, Ada, que es perfil africana en inglés, ¿vale? Entonces, con esto definimos. ¿Y cómo lo hacemos llegar? A través de WhatsApp. Tan sencillo y tan fácil como un link. Un avatar es un link. La usuaria del programa recibía en su teléfono móvil, ¿quién no tiene un teléfono móvil? Recibía un WhatsApp en el cual picaba y salía su avatar, en inglés o en castellano. ¿Vale? Y el avatar le hacía las 51 preguntas. Es una conversación, ya lo veréis luego. Es que esto ayer me encantó la presentación de Talía cuando decía, es que una persona habla con más franqueza. ¿Quién no ha hablado a un contestador automático y le ha dicho cosas que no le diría a la persona? Es así, y se explayan. Y tienes 2 tipos de respuestas. Tienes las numéricas, que puedes apretar el numerito, y tienes también las de, diríamos, opinión. Nosotros queríamos escuchar la voz de las usuarias del programa, ¿vale? Entonces, los resultados, no del informe, los resultados fueron que de los 600, 292, bueno, 327 recibieron, entraron en la aplicación. De los 327, 292 acabaron la entrevista, 51 preguntas, 89% de respuesta. ¿Qué os parece? ¿No? ¿Sabéis en cuánto tiempo? Del 11 de mayo al 18 de junio. En apenas 5 semanas se hizo todo el análisis. Trabajó Mariana, ¿eh? Como veis, sobre todo fue Mariana. Ada, un poquito menos. Entonces, y de ahí sacamos la mitad del programa, está con respuesta, y de ahí fue el informe. El informe, ¿sabéis cuánto tardaron en hacérnoslo? ¿No? Estuvieron ahí picando, no, eso yo que entiendo que es la inteligencia artificial. En una semana lo teníamos. En 3 meses teníamos el informe, el estudio de impacto que ya había estado esperando 24 años. Y ahora lo tenemos ahí. ¿Para qué? Para mostrar el perfil de la usuaria, con quién estamos trabajando, los cambios que están implicando el programa en la usuaria, ¿vale? Para mostrarlo a quién, a los financiadores, es lo que habéis dicho antes, me ha encantado, la competitividad, cuando ahora nos preocupan siempre, ¿no? Las ONG siempre estamos preocupados por el futuro. Ahora va a haber un cambio de tendencia, tal y cual, estamos en el punto de mira, estamos preocupadísimos. Es así, lo digo así, parece un poco tal, pero es verdad. Hay que ser competitivos, hay que mostrar los resultados, pero también a mí me gustaba para las otras entidades sociales decirles, señores, el microcrédito tiene impacto social. De hecho, hablamos de microcréditos sociales para diferenciarnos, ¿vale? No lo podemos dejar en manos de los bancos, no porque no quieran, es que no pueden llegar a todos los que lo necesitan. No podemos perder ese potencial. Esas mujeres, sobre todo de origen migrante, que cuando no llegan aquí la reciben con una fregona. Oye, perdona, pero yo soy costurera, yo soy peluquera, yo era técnica de marketing publicista en mi país. Quiero una oportunidad. No podemos desaprovecharlo, ¿vale? Entonces, el microcrédito es una herramienta para mí que ha demostrado que tiene impacto. ¿De acuerdo? No me voy a meter en datos, pero para acabar mi presentación y daros paso también a vosotros, vamos a escuchar a Mariana. Es un minutito, no nos vamos a dormir, ¿vale? Ella nos va a hablar del informe. Hola, soy Mariana. Hablé con casi 300 mujeres del programa Confía de Trébol Solidari durante el mes de mayo y junio de 2026. Y lo que escuché fue extraordinario. El 94% de las mujeres con las que hablé nacieron fuera de España. La mayoría llegaron sin trabajo formal, sin acceso al crédito, y muchas sin papeles. Eran exactamente las mujeres a las que el programa quería llegar. Hoy, 3 de cada 4 tienen su propio negocio. La mitad de quienes recibieron un préstamo nunca antes habían tenido acceso a crédito en su vida. Y el 91% de ellas recibió también formación, porque en Confía, el crédito nunca llega solo.
Pero los números no cuentan toda la historia. Lo que las mujeres mencionaron una y otra vez no fue solo el dinero, ni siquiera la formación. Fue sentirse acompañadas, sentirse escuchadas, saber que hay un grupo de mujeres y un equipo profesional que confía en ellas. El 99,7% recomendaría confiar a otra mujer. Esa es, quizás, la cifra más clara de todas. Trébol Solidari, gracias por dejarnos escuchar a estas mujeres. Y a las 292 participantes, gracias por compartir sus historias con nosotros. Y eso es todo. Yo siempre digo que hay que darles voz a ellas, a las usuarias, ¿no? O sea, un poco hay que bajar también de nuestra torre en la que muchas veces estamos, salir a la calle. Pero bueno. Bueno, muchísimas gracias a los tres. Obviamente podéis, no sé si hay alguien que quiere intervenir, si no, o además, por supuesto, Jaime, en ese trabajo tan tremendo y de convencimiento. Sí. Vale, en ese trabajo tan intenso que habéis hecho en menos de un año, ¿no? O en un año, y que surge de que te crees la película y una historia que te atrae. Es imposible que esto no atraiga a cualquiera que lo oiga un par de veces. Y además, yo por lo que veo y por lo que tú has contado, sin yo ser experta, tienes un apoyo además de Cofides, en este caso, de público. Yo sinceramente creo que en este tema, y es verdad que el apoyo de... Luego hay que ser sostenible y todas estas cosas, pero el apoyo de lo público y ese papel institucional es muy importante, porque luego, como decía Tony, pues una vez que tú has empezado, sea con el apoyo que sea, ya hay otros que te vienen a preguntar, oye, ¿y hasta dónde puedes llegar? ¿No? O sea, yo creo que ese es un paso muy importante siempre en la financiación, en el venture capital o en todo lo demás. En ese impact assessment que estáis haciendo, no, y que ojalá sea muy rápido, ¿es muy español o has conseguido, porque lo que nos hace falta es que Europa, o sea, realmente ver la implicación de Europa y que podamos llegar a algo pequeñito o grande o lo que sea, pero ¿en qué se puede traducir rápidamente? Sí, no, el lunes tuvimos este lunes ha sido, ¿no? Sí, que ya me pierdo. Este lunes hemos tenido una reunión, ha habido 30 instituciones de toda Europa, ¿vale? Estaban ellos dos presentes, Tony presentó el avatar, porque yo siempre, todo lo que hacemos es participativo. Presentamos, queremos hacer esto, vamos a trabajar nuestra tecnología, lo envié por delante, entonces la gente preguntaba qué se puede hacer, no sé cuánto lleva, 51 preguntas, pero eso lleva mucho tiempo. Y Tony explicaba, fueron 10 minutos de media y tal y cual, este es un ejemplo, tal, mira, tal. ¿Y cómo vais cuál va a ser la muestra? Bueno, la muestra va a ser por países, pero va a depender porque, por ejemplo, esto en Dinamarca solamente tiene institución y tiene 200 beneficiarias, con lo cual no podemos, va a ser de acuerdo a eso. Bien. No, muy participativo, ¿vale? Incluso buscando soluciones. En Rumanía hay muchas cooperativas de ahorro, muy pequeñitas, pero tienen una especie de organización paraguas, ¿no? Umbrella. Entonces vamos a trabajar a través de la organización para tener pequeñas muestras, pero de todas ellas. ¿Por qué? Porque queremos que también estén presentes. O sea, queremos dar voz a todas las beneficiarias en toda Europa, ¿vale? Entonces va a ser un esfuerzo titánico, ¿sabes? Buscar las muestras, convencer a instituciones, tal. Pero creo que es muy, muy necesario. Y luego, perdona, vamos a hacerlo también sobre empresas sociales, ¿vale? No vamos a entrar en el detalle, pero vamos a identificar, vamos a entrevistar a todos los directores de empresas sociales que se ha financiado en los últimos 10 años en Europa. Y vamos a tener, si lo conseguimos, el primer portfolio europeo de empresas sociales, donde en cada país, qué están haciendo, cómo están trabajando, cuáles impactos están teniendo, tal, sin llegar mucho al detalle, porque es imposible, porque cada empresa social trabaja de distinta manera, entonces no puedes unificar las preguntas, pero al menos vamos a identificarlas y tendremos por primera vez pues todas las empresas sociales que se han creado y apoyado en España en los últimos 10 años. Y eso a mí me parece muy interesante porque no son visibles. Exacto. Sí. Bueno, o sea, que es un poco todo esto. Sí. Tenemos una pregunta por atrás. Muchas gracias. Hola, soy Pedro Lazabal de Zubi Group. Un poco porque ha salido a colación, pero también para Treball Solidari o para los tres, en las mediciones que estáis haciendo,
¿Cuál es la línea de base o el grupo control? ¿Lo estáis haciendo, lo vais a hacer de alguna manera, diferencias en diferencias, aleatorio? ¿Estáis todavía en una fase anterior, ¿no? Para los tres. Bueno, yo eso digo. La idea es utilizar el Impact Assessment como primera medición. Vale, como ahí están todos los indicadores. En el Impact Assessment de Tony, él cuando esté en la plataforma, él podrá subir todos sus datos a la plataforma y tener, en base a una muestra, su evaluación de impacto. ¿Vale? Por eso hablaba antes, cuando los demás quedan, el Impact Assessment nos va a permitir que muchas instituciones, esta de Dinamarca, ¿vale? Que parece que hay en Dinamarca microcréditos. ¿No sabéis el racismo que hay ahora mismo en Dinamarca? Que no están apoyando, el gobierno no apoya a esta única ONG como Tony, con los inmigrantes y todo esto. ¿Y qué quiero yo? Demostrarles eso, ¿vale? Que lo midan, que vean la contribución, tal. O sea, el Impact Assessment es un poco la transición, ¿vale? Entre medir por ti mismo y tener tus indicadores y ser capaz de medir tú mismo en tu funcionamiento de impacto, a lo que va Tony, igual que Marcos, que no olvidemos, Marco es una empresa pública, es una administración pública que va a medir el impacto, ¿vale? ¿Cuántas hay en Europa? ¿Vale? ¿Cuántos fondos de inversión e impacto hay en Europa? O sea, muchas veces pensamos que no somos nada, pero en esto, aunque seamos pequeñitos, somos muy innovadores, ¿vale? Y tenéis que tener esa confianza de que vais por el buen camino. O sea, ahora Tony te cuenta los indicadores. Hola. No, este no es el final, este es el principio. ¿Vale? No nos hemos gastado todo el dinero aquí, te lo prometo. Esto era una primera picture, ¿no? Que dicen una primera imagen. Todo es anónimo. Las usuarias no sabemos quiénes son. Son 292. No sabemos, para que se sintieran más relajadas. Pero este informe va a ir parejo. No lo veo por aquí a Ángel hoy. Ángel de Trascender, ¿no estás por aquí, no, Ángel? No hay Ángel hoy. Luego lo veremos. Entonces, con Trascender estamos hablando para crear el modelo de evaluación de impacto que nuestras técnicas incorporarán en su día a día. Para cuando te viene una usuaria a pedirte un crédito, ¿vale? Esta ya la tienes identificada, le haces preguntas de situación y puedes, con el tiempo, ir viendo la evolución de esta usuaria. Me pide un crédito ahora, estamos en julio del 26, ¿no? Le hago su entrevista, le pido todos los datos económicos, sociales, que vamos a incluir estas variables en nuestro día a día. No haremos ya entrevistas ad hoc para el impacto. El año que viene, cuando me venga a pedir otro crédito, le volveré a hacer las preguntas y ya tendré el modelo, ese motor informático me hará la evolución de esta usuaria en concreto. Entonces, esto no es todo lo que vamos a hacer en impacto. ¿Vale? Como siempre, los españoles y españolas nos ponemos tarde, pero cuando nos ponemos bien. Entonces, esa es la idea, crear un modelo de autoevaluación de impacto en el día a día de la operativa de Treball Solidari, de su programa de microcréditos, porque esto llevamos 15 años trabajando, pero yo siempre hago una pregunta, yo era profesor de empresariales, ya no, lo tuve que dejar, tuve que elegir. Entonces, yo siempre le hacía las preguntas, le hacía una primera pregunta a los alumnos, cuando tú montas una empresa, ¿para cuánto tiempo la montas? Pues tú la vi, ¿no? Para toda la vida. En principio, pues es lo mismo. El programa Confía ha venido para quedarse, para animar a otras entidades sociales a que se metan. ¿Vale? Y la evaluación de impacto ha venido para incorporarla en nuestro día a día. No vamos a hacer en plan tesis doctoral. Yo dejé el doctorado hace muchos años. ¿Vale? Pero sí tenemos que hacerlo de una forma rigurosa y cogiendo pues un principio, una base y luego una evolución en el tiempo. Oye, como empresa social, daros la enhorabuena. Yo vine el año pasado y era lo que pedía. Tiene que haber una entidad que valide los datos que estamos haciendo de medición de impacto, tanto en lo social como en lo económico, ¿no? Entonces yo creo que es un acierto, es lo que habéis comentado. Es decir, únicamente nos salvará, con las perspectivas a los próximos 5 años, todo aquel que mida
y se ha correspondido y validado por la organización, el patrono o la empresa que le haya contratado, ¿no? En nuestro caso tuvimos que luchar esto. Pongo en vuestras manos también los datos que tenemos en la validación que hacemos de la generación económica, ¿no?, de euro que nos dispone, que nos da la administración pública, ¿no? Y yo creo que es la única solución que tenemos. Empresas sociales tienen que validarse con el dinero que han generado y la actividad social. Enhorabuena, creo que es un exitazo y se cumple un deseo que pedía el año pasado. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti. Oye, no sé si tenéis alguna pregunta. Yo sí que quería comentarle a Marcos. A ver, Marcos, esa pasión que pusiste en aquella entrevista y tal, yo tengo la ilusión, no vamos a hacer la pregunta de la tal, pero bueno, en menos de 5 años, yo creo que sea menos de 5 años, habían puesto de 10, de que en Cantabria, tú vienes del País Vasco, yo creo que Ana, y los demás la apoyamos, y Cantabria es pequeñito y yo creo que haya algo de eso, un instrumento como los que vosotros seréis. Cada uno le quiere en su sitio, yo quiero uno en Cantabria, ¿por qué no? Entonces Cantabria y el País Vasco estamos al lado, pero es verdad que hay, y yo lo reconozco, en nuestras materias en las que yo pueda saber hay unos elementos diferenciales muy importantes. ¿Es por el tamaño? ¿Tú crees que somos demasiado pequeños, que tenemos que aliarnos, que vosotros danos un tic, para que Ana pueda llegar y yo la acompaño, que no pasa nada, aquí todos los del Centro Yunus, podamos hacer algo esto en Cantabria? Yo lo primero es que tú has comentado en mi presentación que yo, una de mis funciones actuales, una de mis responsabilidades, es tomar parte en el Comité de Advocacy de la Red Europea. Parte de lo que queremos hacer en el Comité de Advocacy es promover la replicación de los modelos exitosos. En términos de entidades sociales, en términos de entidades de naturaleza empresarial y en términos de entidades públicas. Entonces, cojamos modelos, no hay que inventar la rueda. La realidad, cuando una empresa, ya no solo en nuestro lado de la barrera, sino en el otro lado, cuando un emprendedor te viene y te cuenta, esto no lo ha hecho nadie, yo siempre digo, malo. Malo. Las buenas ideas suelen existir ya en el mercado. O sea, si no eres capaz de explicármelo y que lo entienda, dices que no lo ha hecho nadie, mala señal. Entonces, ya hay modelos exitosos. Treval es uno, nosotros somos otro, hay decenas por Europa, ¿no? Entonces, yo primero, tenéis mi mano tendida para reunirme con quien haga falta para promover la replicación del modelo. Y luego, segundo, y esto es crucial, casi todas las administraciones de todos los niveles, nivel central, nacional, nivel autonómico, incluso municipal en algunos casos, en municipios grandes, tienen instrumentos de financiación, pero son casi siempre venture capitals. Son casi siempre capital riesgo, son instrumentos que invierten en empresas de base tecnológica, de base innovadora, con potencial de crecimiento, con potencial de internacionalización. ¿Por qué? Porque desde la lógica, desde una visión muy precaria de lo público, en mi opinión, pero desde una visión existente de lo público, son las empresas que hacen bandera de tu administración. Si yo estoy en un remoto municipio de una provincia de la España vaciada y consigo que una empresa de mi territorio crezca, se internacionalice, haga bandera ahí por el mundo, yo tengo una medalla como gestor público. Y el bar de la esquina, que me necesita más, no va a hacer bandera de mí nunca, en ningún lado. No va a ser conocido, no va a acaparar titulares. Entonces, los instrumentos de inversión pública se van sistemáticamente al espacio en el que ya hay otros fondos. O sea, ya hay fondos para startups. No digo que no hagan falta, por supuesto hacen falta. Pero la adicionalidad cojea en este sentido. Yo siempre digo que mi obsesión con micro es que mi discurso público, el mensaje que yo les transmito, esté alineado con la realidad de mi cartera. O sea, que la estrategia y la cartera sean una y la misma cosa. Y yo estoy cansado de escuchar a administraciones públicas hablar de financiamos lo que el resto no financia y te miras su portfolio y dices, si aquí entra cualquiera, si esto es rentable, si no te necesita. No, es que genera mucho impacto, tal, no sé qué. Ya, pero el impacto que genera y que es rentable para visiones tradicionales, yo, desde mi visión particular, se lo dejo a ellos. Invierto el dinero del que yo dispongo y que yo gestiono allí donde me necesitan, donde no pueden ir el resto, porque cuando algo huele bien va a todo el mundo. Dicho eso, tenéis mi disposición para colaborar con quien sea y promover el modelo. Cogemos por la palabra, Y apoyo europeo, que él tiene el fondo, o sea, él tiene este apoyo al Fondo Europeo de Inversiones, tiene la garantía, y porque no hizo falta, pero si no el Banco de Desarrollo del Consejo de Europa iba a aportar capital, o sea, que hay apoyo total, o sea, es la voluntad política en cada región de España, o sea, se puede poner uno en toda España, en todas las provincias de España, no hay limitación. Pues no sé si nos queda un minuto o no, pero si alguna, por favor. Yo quería daros las gracias por lo que estáis haciendo. Yo
y creo, llama un efecto contagio. Esto no trata de Comisión Europea, Treval, etcétera. Son personas, yo lo digo porque lo he vivido con ellos, que están cambiando las cosas por dentro. Lo fácil de Jaime, que es funcionario de la Comisión Europea, pues de perfil, lo está cambiando desde dentro, lo de Treval y lo de Marcos. O sea, de verdad, es que no os imagináis el valor que tiene el estar generando esto. Yo os doy las gracias, digo, nosotros nos hemos sumado al final porque creemos que es clave transformar y se transforma así. No, y Raúl, tú también, ¿eh? Yo, de verdad que la labor que estáis haciendo desde Confides... Mira, en ciencia se dice una cosa, le dice, lo hicieron porque nadie les dijo que era imposible. No, pues puede ser. Es que, verdad, yo daros las gracias. Yo hago una anécdota de hace 2 años, yo cuento una anécdota cuando nos conocí yo a Jaime en una reunión en Roma de entidades de microfinanzas a nivel europeo, que nos invitaron, y estaba también Tony, y es un detalle que muestra un poco cómo es. El encuentro de microfinanzas de la Comisión Europea, ¿sabéis dónde se hacía? En un hotel de 5 estrellas, gran lujo, en Roma. Él y yo, y no lo sabe nadie, dijimos, ¿de verdad? Yo me quejé, digo, ¿cómo podemos hacer un encuentro de microfinanzas en un hotel de 5 estrellas? Valía 600 euros la noche. Él y yo, no lo sabe nadie, nos fuimos a un hotel de 3 estrellas, que maravilloso, ¿te acuerdas? Que tiene una... Pero es decir, con pequeños gestos, de verdad, se cambian las cosas. Lo digo, ¿podíamos haber ido? Pues sí, me lo hubieran pagado ya él igual. Pero de verdad yo os agradezco ese efecto contagio. Eso es como hackear el sistema desde dentro, de alguna forma, y las cosas se transforman así. Yo os pido un aplauso para todo lo que estáis haciendo, ¿no? Yo no sé, creo que Ana ya me ha dicho que el café va a estar... Yo solo, espera, os voy a decir una cosa antes de que me quiten el micrófono, ya que lo tengo, que no es tan difícil. Vale, yo sé, no es tan difícil dar microcréditos a nivel institución pública, solo es voluntad política, no es tan difícil dar microcréditos a nivel... Yo, por ejemplo, está aquí la YBS también, ¿no? Una red de entidades sociales que hemos estado gestionando durante 5 años un fondo de más de 500.000 euros a través de entidades sociales. Entonces, no es tan difícil, porque a veces nos lo pintan tan... Esto tiene que ser, pues si el software bancario, el scoring, unas palabrejas, no es tan difícil. Aquí, ¿quién no ha dado un crédito en su vida? Sí. ¿O quién ha dado un crédito en su vida, perdón? ¿Quién ha dado un crédito en su vida? 1, 2, 3, 4, 5, tú, muchos. 7, seguro, no le habéis dado el resto, no le habéis dado a una prima, a una amiga, a un hermano, esos 50 euros, esos 100 euros. No le habéis dado nunca un crédito a nadie. Es algo muy natural. Entonces yo lo que os digo, no es tan difícil. No lo dejemos en manos de los bancos. Ese es mi mensaje que me gustaría dejaros. Sí. Oye, una cosita, venga. Sí, solamente nos hemos dado cuenta que la ventaja que tenemos las empresas sociales, las fundaciones y bueno, las ONG, es que nuestro impacto es logarítmico, no es aritmético. Es decir, si nosotros sumamos lo que vamos haciendo cada año, se va multiplicando. Y eso se ha demostrado. Quiero decirte que es la ventaja que tenemos frente a sí, es verdad, es verdad. Bueno, ahora sí, ¿no, Ana? Sí, bueno, sí. Muchísimas gracias a todos. Bueno, antes de salir al café, que estamos todos ya deseando, necesito pedir, por favor, vosotros tres, Begoña, que te quedes un momentín en la mesa, no os pongas a cara de susto, tú tranquila, no va a doler, va a ser rápido. Muchísimas gracias a los tres. Creo que para el año que viene habrá que hacer una, no sé, condecoración a cada uno, pero eso ya para la siguiente edición. Y me quería quedar con Begoña, porque para los que no estuvisteis ayer a primera de la mañana, aunque muchos sí, pero aquí vamos renovando, hay pocas sillas, pero la vamos renovando todos los días. Hay 3 lemas este año. Hay un puente, porque la idea de este encuentro es hacer puentes y unir puentes, y Begoña fue un puente fundamental para que estemos aquí desde el principio. Aquí intervienen 2 universidades, la Universidad de Cantabria, a la que pertenecemos David, Carlos y yo y todo el equipo de Yunus, y la UIM. Y aunque parezca fácil, hacer alianzas entre 2 universidades tampoco es fácil por temas burocráticos y de la intervención. Bueno, hay muchas cosas que no voy a entrar en detalles. Entonces, cuando se lo dijimos a Begoña, que en ese momento era la directora de la Fundación UCEIF, dijo lo que necesites. Y gracias a la Fundación hay ese puente, ese vínculo, y estamos aquí. Así que, bueno, aparte y por otras muchísimas cosas. Pero... estáis muy cumplidos, Bueno, como digo yo, qué ilusión.
y quien me lo da aquí, ya está aquí,